Abrimos nuestras Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Versículo 5. Esto es el Señor instruyendo a su pueblo Israel de lo que ellos debían hacer cuando entraran en la tierra prometida. Entonces el Señor les dice, cuando entren ahí, dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Entonces, el confesionalismo, para contestar la pregunta de la rifa, ¿verdad?, es un mandato divino, no solo porque Dios nos ha dado ejemplos de lo que Él quiere que su pueblo haga a lo largo de los siglos. Aquí vemos cómo Dios le enseña a Israel: ustedes tienen que confesar algo. Esa tierra no se la ganaron ustedes, no. En esa confesión que ustedes van a hacer, ustedes van a reconocer lo que yo he hecho por ustedes. Entonces Dios, ¿verdad?, en Deuteronomio 6 también Dios le enseñó a su pueblo por medio de ejemplos. Es lo que tenemos nosotros en la Biblia. De lo que nosotros tenemos que hacer, el pueblo de Dios, es confesar nuestra fe. Pero también entendemos que el confesionalismo es un mandato explícito de las Escrituras. Es decir, el Señor, por medio de sus siervos, nos ha dicho a nosotros que nuestro deber es retener una forma de sanas palabras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, retener. ¿Cómo entendió la iglesia que eso debían hacerlo? Por medio de confesiones. Y en el Nuevo Testamento tenemos confesiones de ese tipo. Filipenses 2, el Carmen Christi, ¿verdad? La iglesia primitiva entendió eso. Todo creyente tiene una confesión de fe. Recuerden, el cristianismo es un código moral, es un culto, pero también es un credo. El problema entonces el problema no es el confesionalismo, el problema son las confesiones que no son públicas, que no están a la luz para el escrutinio público, para que la gente pueda examinarlas y decir: ¿qué es lo que usted cree? A esto, ok, perfecto. Vamos a examinar si esto es conforme a la verdad de Dios en su palabra. Ese es el problema. Porque de nuevo, todos los que digan ser cristianos tienen confesiones. El problema es si su confesión es privada o pública. Porque alguien puede decir: bueno, yo soy cristiano. Bueno, ¿y cómo sabemos? No, yo soy cristiano. ¿Cómo sé que usted es cristiano? Bueno, el Señor nos ha dejado maneras para saberlo, ¿verdad? Viendo su vida, ¿verdad? Su santificación progresiva, si esa persona está creciendo en la fe. Viendo su relación con la iglesia visible. Alguien puede ser cristiano, mis hermanos, pero si no quiere nada con la iglesia, esa persona, ustedes pueden tener muy seguro de que esa persona probablemente no sea un cristiano, o sea muy ignorante de lo que dice la palabra de Dios. El que no quiere a la esposa de Cristo no quiere a Cristo. El que no quiere tener una relación con la esposa de Cristo no quiere tener una relación con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces vean su relación con la iglesia visible. ¿Es esa persona miembro de una iglesia local? No, entonces yo no le llamaría hermano. Pero también escuchando su entendimiento doctrinal podemos saber. Los testigos de Jehová dicen ser cristianos. ¿Ustedes saben?
Yo soy cristiano, sí, sí. Ellos dicen ser cristianos. Un tipo diferente de cristianos, por lo menos. Llevan una vida moral. Ustedes me han visto un testigo de Jehová borracho. No, ellos llevan una vida moral externa. No toman ni café. Tienen una relación con una congregación. A ver qué testigo de Jehová no se reúne los sábados con su iglesia. Pero cuando examinamos lo que ellos creen, es claramente que ellos difieren de la doctrina bíblica. Los testigos de Jehová, por ejemplo, entre muchas otras cosas, creen que Jesucristo no es Dios. Los mormones también. Ellos salen a evangelizar. Hermanos, ellos están tan seguros de su fe que salen en manadas a evangelizar. ¿Y nosotros? Nosotros que decimos que somos cristianos bíblicos, que creemos que esta es la verdad de Dios, que la iglesia nos ha permitido salir 2 veces al mes a evangelizar, ¿qué tan comprometidos estamos con esa verdad? Los mormones salen a evangelizar. Ellos tienen su congregación. Pero de nuevo, ¿qué creen ellos? Bueno, vean lo que ellos creen acerca de Jesucristo. Jesús es el Redentor, Dios y Salvador. Él es eterno, el unigénito Hijo del Padre. Por medio de Jesús, el Padre Celestial ha provisto un camino para que los hombres sean como Él y puedan vivir con Él para siempre. Eso suena algo, ¿verdad? Como cierto. Así que usted no investiga qué es lo que ellos están realmente diciendo. Porque el Jesús de los mormones tampoco es el Jesús de la Biblia. Entonces, el Jesús de los mormones no es un redentor. No es un salvador. Porque lo que ellos creen acerca del Hijo de Dios es que el Hijo de Dios llegó a existir de la unión del Padre Celestial con una Madre espiritual. Y ahí se engendró el Hijo. Y llegó a existir. O sea, como Arrio, como los testigos de Jehová, los mormones dicen el Hijo hubo un tiempo en el que no existía. Entonces esto implica que ni los testigos de Jehová ni los mormones son cristianos. Porque el cristianismo en su credo afirma la deidad del Hijo de Dios. Entonces, la iglesia, por su identidad, debe ser una iglesia confesional. Debemos confesar públicamente lo que creemos acerca de la Biblia. Somos columna y baluarte de la verdad. Esta verdad que Dios le ha dejado a su iglesia, nosotros debemos sostenerla y propagarla, protegerla de las mentiras. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, la iglesia primitiva entendió que los credos y confesiones bíblicas, los que tenemos en las Escrituras, funcionaban como ejemplos de lo que Dios le estaba ordenando a la iglesia hacer. Entonces, la iglesia primitiva, como dijimos la semana pasada, encontró 2 retos. El primero fue la muerte de los apóstoles. Iba a haber un cambio de liderazgo. Y por eso, como les decía la semana pasada, probablemente esa urgencia de los apóstoles, ¿verdad? Especialmente de Pablo, de establecer ancianos en las iglesias, ¿verdad? Porque él sabía, nosotros vamos a morir, y la iglesia va a quedar sin los apóstoles. Entonces necesitamos un liderazgo fiel a la palabra de Dios que retenga la forma de sana doctrina, sanas palabras. En segundo lugar estaba también el otro reto, que era el error doctrinal, que ya en el tiempo de los apóstoles existía. Los gnósticos. Pablo en su epístola a los Colosas, refutando todo ese gnosticismo, ¿verdad? Esa jerarquía de entes espirituales.
Uno de ellos era Jesucristo. Entonces, ya en los tiempos de los apóstoles había el reto del error doctrinal. Y por eso Pablo insta a Timoteo a luchar contra esas falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. ¿Con qué? Con la verdad que Dios nos ha dado. El docetismo también existía en los tiempos de los apóstoles. Más adelante, unos siglos después, la iglesia enfrentó, por ejemplo, a Marción. Marción era un hereje que rechazó todo el Antiguo Testamento, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que creó el mundo y todo lo físico es malo. Entonces tiene que ser un Dios malo. Entonces rechazó el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento rechazó todo menos las 10 cartas de Pablo y una parte del Evangelio de Lucas. Todo el resto era falso para Marción. Y fue en ese contexto en el que se desarrolló la iglesia. Y la iglesia entendió que ellos debían confesar su fe. ¿Por qué? Por ese error doctrinal que existía. Y surge lo que se conoció como la regla de fe. Que como vamos a ver no era otra cosa más que el resumen de la doctrina más básica del cristianismo. Y la vemos expresada en todos los padres de la iglesia. Ustedes leen Ireneo, leen Tertuliano, leen todos los padres de la iglesia y van a escuchar esa frase, la regla de fe. Esto es lo que creemos, esta es la verdad, esta es la esencia del cristianismo. Ahora en ocasiones la vamos a ver, como vamos a ver ahorita, expresada de diferentes maneras. Pero ustedes van a ver es exactamente lo mismo que están confesando. Y la estabilidad de esta regla de fe lo que nos hace ver es que había un consenso en la iglesia de lo que era la doctrina ortodoxa. Esto es la verdad de Dios. Y era la confesión de fe de los primeros cristianos. Entonces, por ejemplo, este es Ignacio, que a principios del siglo II, en el capítulo 9 de su carta a los Trajanos, les dijo esto. Detengan sus oídos, por lo tanto, cuando alguien te hable en desacuerdo con Jesucristo. Y vean lo que dice. ¿Quién es Jesucristo? Que descendió de David y también de María, que realmente nació y comió y bebió. Fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y verdaderamente murió a la vista de los seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. También fue verdaderamente resucitado de entre los muertos. Su Padre resucitándole de la misma manera, su Padre nos levantará a nosotros los que creemos en Él por Cristo Jesús, aparte de quien no poseemos la verdadera vida. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Eso es lo que confesaba Ignacio. Y las iglesias a las que Ignacio ayudó. Ignacio estaba aquí confesando algo acerca de Jesucristo para refutar a los docetistas. Los docetistas creen que Cristo no vino a habitar en un cuerpo verdadero. Parecía un ser humano, pero realmente no lo era. Por eso él verdaderamente nació de María. Verdaderamente nació, comió, bebió, fue perseguido, fue crucificado. ¿Por qué? Porque eso lo negaban los docetistas. Tertuliano, en su obra se llama Sobre la prescripción de los herejes, escribió esto. Ahora, con respecto a esta regla de fe, vean lo que dice, esto es la regla de fe que nosotros podríamos reconocer a partir de este momento, que es lo que defendemos. Debes saberlo, aquello que prescribe la creencia de que solo hay un Dios y que Él no es otro Dios sino el creador del mundo, quien produjo todas las cosas de la nada por medio de su propia palabra, primeramente enviada, que esta palabra es llamada su Hijo, y bajo el nombre de Dios fue visto en diversas maneras por los patriarcas, escuchado en todo tiempo por los profetas, y al final traído por el Espíritu y el poder del Padre de la Virgen María. Y el poder del Padre de la Virgen María fue hecho carne en su vientre, y habiendo nacido de ella, se dio a conocer como Jesucristo. Por lo tanto,
predicó la nueva ley y la nueva promesa del reino de los cielos. Hizo milagros, habiendo sido crucificado, resucitó al tercer día y habiendo ascendido a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Envió en su lugar al poder del Espíritu Santo para llevar a los creyentes. Vendrá en gloria para llevarse a los santos al gozo de la vida eterna y de las promesas celestiales, y a condenar a los malvados al fuego eterno. Luego de la resurrección de ambos, así como de la restauración de su carne, esta regla, la regla de fe, recuerden, como será probada, fue enseñada por Cristo y levanta en nosotros ninguna otra pregunta que aquellas que introducen las herejías y que hace a los hombres herejes. O sea, el que cuestiona esto es un hereje, dice Tertuliano. El que cuestiona esta regla de fe es un hereje. Podemos saber quiénes son herejes y quiénes no. Si usted confiesa esto, usted es ortodoxo. Si usted no confiesa esto, usted es un hereje. Así de sencillo. Así de sencillo. Estos eran hombres valientes que defendían la palabra de Dios, que no se andaban entre las ramas ahí. No, esta es la verdad. Si usted no cree esto, usted no es un cristiano. Hipólito dijo, cuando cada uno de ellos, hablando de esto, porque esta regla de fe también era usada durante los bautismos. De la persona que iba a ser bautizada confesaba esta regla de fe. Entonces decía, dice Hipólito en la tradición apostólica, cuando cada uno de ellos era bautizado, habiendo sido sumergido bajo el agua, me suena un poco bautista, Hipólito. Habiendo sido sumergido bajo el agua, el que bautiza pondrá sus manos sobre cada uno de ellos preguntando. Entonces, lo ponían al que iba a ser bautizado, le ponían las manos y le decían, ¿cree usted en el Dios Padre, el Todopoderoso? Y dice, y el que está siendo bautizado responderá, yo creo. Él entonces le bautizará al instante poniendo sus manos sobre sus cabezas. O sea, lo sumergirá. Luego preguntará, ¿cree usted en Jesucristo el Hijo de Dios, quien fue nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó al tercer día de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Le suena como la regla de fe que hablaba Tertuliano e Ignacio? Sí, ahí está. Y lo volvían a sumergir. Sí, creo. Luego preguntará, ¿cree usted en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? No como una herejía ahí, ¿verdad? Que dice que ya no va a haber resurrección de la carne, que solamente es una resurrección espiritual. No, los creyentes creían que íbamos a ser resucitados nuestra carne y espíritu. Y entonces el candidato al bautismo responderá, yo creo, y por lo tanto se le bautizará una tercera vez. Pero ahí está la regla de fe. Esta regla de fe entonces se había convertido en la forma de sanas palabras para el nuevo creyente que declaraba ser públicamente su lealtad a Cristo, su renuncia al mundo. Esta regla de fe era un credo temprano en la vida de la iglesia, que servía, como vemos, no solo para instruir a los nuevos creyentes, sino también para conservar la verdad bíblica, para defenderla de los errores y las herejías que habían en el momento. Lo mismo vemos en lo que se conoce como el credo apostólico, un credo que no es de los apóstoles, probablemente es del siglo III, se llegó a formalizar probablemente un par de siglos después, pero era el resumen de la regla de fe de la iglesia primitiva. Y vean lo que dice el credo de los apóstoles. Y escuchen, regla de fe, lo que acabamos de leer, todo lo que decían estos hermanos, los padres de la iglesia, veanlo resumido aquí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ese es el resumen de la regla de fe.
que los cristianos confesaron por siglos, entendiendo lo que Dios le había mandado a la iglesia: confesar su fe, confesar su fe. Las similitudes con la regla de fe son impresionantes. Esto demuestra que esto era la confesión de fe de los primeros cristianos. Y nos muestran entonces el entendimiento de la iglesia primitiva de ese mandato de ser columna y baluarte de la verdad. Ahora, habiendo visto eso, vamos a ver la necesidad de las confesiones de fe. Entonces, no solo son un mandato divino para la iglesia, no solo ayudan a la iglesia a entender y amar de una mejor manera a nuestro Dios, sino que también son útiles para otros propósitos. En primer lugar, las confesiones de fe son necesarias para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en la Escritura. Para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en las Escrituras. De nuevo, la Biblia es la columna y baluarte de la verdad. La revelación de Dios le ha sido dada a la iglesia para la salvación de los hombres. Le ha sido confiada a ella. Y la iglesia entonces debe preservar esa verdad, debe mantenerla pura, debe defenderla del error y debe entregarla sin adulterar a las generaciones futuras. Eso escuchábamos el domingo pasado de la predicación de Primera de Pedro. Leche no adulterada, ¿verdad? Además, cada creyente es ordenado retener la forma de las sanas palabras, la palabra fiel tal como ha sido enseñada, dice Pablo. Y esto solo puede hacerse determinando cuidadosamente y declarando explícitamente lo que la iglesia entiende e interpreta de todas las doctrinas que hay en las Escrituras. Extrayendo de la Biblia esos artículos de fe, esas confesiones que preservan puras esas verdades bíblicas. ¿Para qué? Para diseminarlas, para enseñarlas a los hombres. ¿Cómo hicieron los reformadores para determinar su ortodoxia? ¿Cómo hicieron? Redactaron confesiones de fe. ¿Y qué demostraron con sus confesiones de fe? Nosotros creemos lo mismo que creyeron los padres de la iglesia y creemos lo mismo que enseñaron los apóstoles y profetas. Así lo hicieron, así lo demostraron. ¿Cómo hicieron para diseminar sus creencias bíblicas? De la misma manera, redactando confesiones de fe. Estas confesiones para ellos eran resúmenes de su entendimiento, de su interpretación de las diferentes doctrinas bíblicas. Eso es lo que son. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sabían la gran responsabilidad que Dios les había dado a las iglesias con respecto a la necesidad de preservar su verdad sin adulterar. Y no hay manera más práctica y fácil de saber lo que una iglesia cree acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, acerca de la salvación, acerca de la doctrina de la justificación, acerca de la iglesia, si no es por medio de confesiones. No hay forma más fácil. De nuevo, alguien puede, a nosotros los miembros, puede llegar aquí a esta iglesia y decir: ¿qué creen ustedes? Aquí está. Aquí está lo que nosotros creemos acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del decreto de Dios, acerca de la creación, de la doctrina de la providencia, de la caída, acerca del pacto de Dios. La Biblia es pactual, nosotros somos pactuales, entendemos la Biblia de una manera pactual, no somos dispensacionalistas. Acerca de Cristo, acerca del libre albedrío. Ustedes saben que nosotros creemos en el libre albedrío, ¿sí? Aquí está. Acerca de la justificación. Todo está aquí. Usted puede examinarlo. ¿Por qué? Porque entendemos que ese es nuestro mandato divino. Confesar públicamente nuestra fe. En segundo lugar, las confesiones son necesarias para discriminar la verdad del error. Robert Martin, un pastor bautista reformado, él murió hace unos años, él escribió esto: una iglesia sin una confesión de fe
puede publicar de una vez por todas que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables y ser la tierra para cualquiera que desea hacer crecer la cosecha de la novedad. Una iglesia sin una confesión se está prestando para eso, para que cualquier herejía venga, para que cualquier novedad surja dentro de ella. Una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico de SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No tiene defensas, eso es lo que está diciendo. Es una iglesia sin defensas, no se puede defender del error, sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. Una iglesia sin confesión tiene SIDA teológico. No está protegiendo a sus miembros del error doctrinal. Perdón, era esta. La historia de la iglesia demuestra que los creyentes siempre han tratado los credos y las confesiones como elementos indispensables en sus congregaciones para combatir el error doctrinal, siempre. Cuando Pablo llegó por primera vez a Galacia, predicó el evangelio que Jesucristo le había encomendado a él, y por medio de ese mensaje Dios empezó a salvar personas, ¿verdad? Pronto se empiezan a infiltrar falsos maestros enseñando herejías, y el apóstol usa un credo que él les había enseñado con el fin de que la iglesia recordara aquellas sanas palabras que él les había predicado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y este es el credo: si algunos predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Recuerden eso. Si a ustedes les preguntan, si alguien les predica un evangelio diferente, sea anatema. Ese es el credo. Recuerden eso. Y analicen cuando alguien llega a predicarles un evangelio diferente. La idea es que los Gálatas, Pablo está diciendo, piensen, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que yo les enseñé a ustedes de Cristo? Y compárenlo con lo que le están enseñando. Y rechacen entonces a esos falsos maestros. Entonces, sirve para el error doctrinal, la confesión. En el siglo IV surge un hombre llamado Arrio, obispo de Baucali, ciudad de Alejandría en Egipto. Estaba enseñando en las iglesias una doctrina contraria a lo que creía la ortodoxia cristiana con respecto a Dios. Para Arrio, Dios era uno. Eso dice la Biblia, amén, ¿verdad? Dios es uno. Pero eso para Arrio significaba que solamente el Padre es Dios. El Hijo entonces no era Dios. Era la más alta y exaltada criatura de Dios. Era el Salvador. Pero de nuevo, no era Dios. Era la primera y más perfecta creación de Dios. Y cuando sus enseñanzas empiezan a expandir peligrosamente dentro de la iglesia, entonces varios obispos que han estado luchando con él, como Alejandro, por ejemplo, de Alejandría, empiezan a atacar y termina todo en un concilio, el concilio de Nicea, bajo el mando del emperador Constantino, que se organiza ¿para qué? Para refutar a Arrio, para confrontarlo con sus mentiras. Y cuando el concilio examinaba a Arrio, era demasiado difícil obtener de él una explicación clara de sus enseñanzas. ¿Es para usted Jesús el Salvador? Amén, decía Arrio. ¿Es para usted Jesús el Hijo de Dios? Amén. ¿Es él el unigénito de Dios? Amén, decía Arrio. Porque para cualquier texto, Arrio tenía, para cualquier pregunta, Arrio tenía un texto. Eso era. Él decía algo a Arrio con respecto a Jesús. Arrio le sacaba un texto bíblico. Claro, completamente mal interpretado. Arrio creía que la Biblia era la palabra inspirada por Dios. Pero para Arrio la doctrina era muy diferente a lo que la iglesia creía con respecto a la primogenitura de Cristo, por ejemplo.
concilio exploró los diferentes títulos para Cristo: Dios, el verdadero Dios, la imagen expresa de la deidad. Y Arrio todo eso lo aceptaba acerca de Cristo. Él es un Dios. Cristo es Dios. Él es un Dios. Él es la imagen expresa de la deidad. Amén. Es lo que dice Hebreos. Pero él estaba construyendo una teología distinta a partir de los títulos de Cristo. El concilio entonces se da cuenta que era imposible condenar a Arrio si le permitían a ellos defenderse usando sus propias palabras, sus frases bíblicas para describir a Cristo. Y entonces, ¿qué hizo el concilio de Nicea? Hicieron lo que la Biblia les había ordenado hacer: redactar una confesión de fe acerca de Cristo, acerca de la deidad, el credo niceno. Y en este credo la iglesia expresó en su propio lenguaje, no usando muchas veces palabras bíblicas, en su propio lenguaje, lo que ellos entendían era la enseñanza bíblica acerca de la persona de Jesucristo. Y entonces llamaron a Arrio y a sus seguidores y les dijeron: esto es lo que la iglesia, lo que la Biblia dice. ¿Lo firman o no? ¿Lo confiesan ustedes o no? Eso es lo que dice el credo niceno. Primero habla del Padre y después dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, de la misma sustancia. Homoousios es en el griego. Porque Arrio decía que eran de una esencia, una sustancia similar. Homoousios decía Arrio. No, ellos dicen homoousios, de la misma sustancia, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Vean la regla de fe aquí. De nuevo, los hombres están recordando la regla de fe. Padeció y fue sepultado, y el tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo pensaron todos estos padres de la iglesia que Cristo volvería? ¿En el primer siglo? No. Esto es en el año 325 después de Cristo. No, eso está todavía en el futuro. Esto es lo que la iglesia ha creído siempre. Por supuesto, cuando se dijo que Jesucristo era de la misma sustancia que Dios el Padre, Arrio no pudo confesar eso. Y Arrio no pudo suscribirse a Nicea. Entonces la iglesia los declaró herejes. Ustedes no creen lo que la iglesia cree con respecto a Jesucristo. Lo que la Biblia enseña es que Jesucristo es consustancial con el Padre. Él es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Amén. Lo que debemos entender es que para esta gran controversia fue necesaria una confesión de fe que especificara y definiera el lenguaje bíblico con más claridad. ¿Para qué? Para luchar contra el error. ¿Entienden? No simplemente podemos llevar la Biblia y decir: vea, ¿qué cree usted? Cristo es el unigénito del Padre. Él es la viva imagen del Padre. No, pero ¿qué significa eso para usted? Explíqueme con sus palabras. No, eso es lo que significa. Estaba enseñando una herejía. La Biblia entendió, tenemos que expresar claramente qué es lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo.
¿Por qué? Porque la Biblia le ordena a las iglesias de Cristo lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ellos entendían, si yo invito a un hereje a mi casa, Dios me está diciendo que yo estoy participando en sus mismas malas obras. Por eso el cuidado. ¿Cómo vamos a hacer esto si no es entonces por medio de credos y confesiones de fe? Que guarden, resguarden, protejan la verdad bíblica.